Hola, queridos alumnos de segundo medio. Les habla su profesora Génesis Reyes y les recuerdo que estoy a cargo de todo el nivel de hacer su clase de lengua y literatura. Bueno, chicos, esta es nuestra clase número 5 del día lunes 8 de junio y va a girar en torno a una lectura del cuento El presupuesto de Mario Benedetti. Necesito entonces que en primer lugar vayan a buscar su libro o que estén con su libro en versión PDF, también es recomendable, y que busquen rápidamente la página 28. ¿Sí? Obvio que antes de empezar, agradecer a cada uno de los chicos que ha enviado sus tareas, que hacen sus consultas a mi correo que es greyes@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Chicos, entonces, esperando que estén en un lugar cómodo, que estén en un lugar tranquilo para concentrarse, vamos a ver entonces el objetivo de la clase del día de hoy. Hoy leerán un cuento de Mario Benedetti que aborda el tema de la unidad desde una perspectiva crítica de la burocracia y las formas de trabajo que coartan el desarrollo de las personas. Vamos a analizar distintos elementos narrativos para que tú enriquezcas la comprensión de este, y con especial énfasis en la caracterización de personajes, análisis de los conflictos y las acciones. Además, la idea es que ustedes sean capaces de formular hipótesis sobre el sentido del texto, estableciendo relaciones entre la sociedad contemporánea y el mundo del trabajo representado en este cuento. Recordándoles que el nombre de la unidad es Ciudadanía y Trabajo y que hemos estado trabajando textos informativos y textos narrativos. Bien, como cada clase, la idea es que trabajemos una estrategia de lectura. La clase anterior vimos cómo resolver cuando tenemos palabras desconocidas, ¿verdad? En un relato o en un texto informativo. ¿Y qué tenemos que hacer? Primero entonces ver el contexto. ¿Se acuerdan eso? ¿Ya? Y también vimos que es necesario irse formulando preguntas durante la lectura, porque eso después le va a dar el sentido a lo que yo vaya leyendo. ¿Sí? E irme haciendo preguntas a medida que voy leyendo. Y bueno, comentarles que sigo esperando sus trabajos de Palomita Blanca o de La Tregua, dependiendo del libro que hayan ustedes elegido, y que lo pueden enviar entonces al correo que les acabo de mencionar, greyes@cmch.maristas.cl. ¿Sí? Ya, comenzamos entonces. En la página 28, donde dice prepara tu lectura. La estrategia dice, toda narración avanza desde una situación inicial hasta un desenlace mediante las acciones que realizan los personajes. Estas acciones suelen tener una relación de causa-consecuencia, es decir, una acción genera una consecuencia que a su vez será la causa de una nueva acción con nuevas consecuencias. ¿Sí? Como en la vida, chicos. Como en la vida, cada hecho, cada acción, cada cosa que uno hace o dice tiene una consecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver el ejemplo y qué tenemos que hacer para reconocer la secuencia de acciones. Mi consejo, lo que yo les diría es que pongan especial atención y ojo con los conectores. Esos conectores que son estas palabritas que me unen las ideas. En este caso, tendría que ser por lo tanto, ¿cierto? Por eso, por consiguiente. Esos serían conectores de causa-consecuencia. Vamos a leer el ejemplo. Dice, otra vez supimos que el presupuesto había sido reformado. Lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes, pero a los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Acá tenemos una causa, que se retrasa la aprobación de un nuevo presupuesto. Y esto, como todo hecho, va a traer consecuencias en el relato que vamos a leer ahora. Dice, yo estaba demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la lapicera me había estropeado el ritmo económico, y desde entonces yo no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podríamos visitar al ministro. ¿Dónde está el conector ahí? ¿Cuál es el conector? Por eso, ese es nuestro conector.
Entonces, este hecho que está arriba, con color anaranjado, medio amarillento ahí, es la causa, ¿verdad?, de la consecuencia que está en color verde. ¿Qué sería la consecuencia? El protagonista, ante los problemas económicos derivados del retraso del presupuesto, piensa que es oportuno visitar al ministro, hecho que desencadenará nuevas acciones. ¿Ya? Bueno, esta vez no les voy a leer el relato yo, lo va a leer el propio autor, este señor que trabajamos en la clase anterior, que se llama Mario Benedetti. ¿Ya? Es un escritor uruguayo que nace en 1920 y muere hace poquito, en el 2009. ¿Se acuerdan que también lo hablamos en la clase anterior? Y tiene muchas obras importantes, como La Tregua, la obra que están leyendo algunos compañeros, ¿sí? Eh, Tiene una de mis obras dramáticas favoritas que se llama Pedro y el Capitán, y ojalá algún día la podamos trabajar en clases, ¿ya? Porque es muy impactante, ¿ya? Entonces, le vamos a dar play y vamos a seguir la lectura de Mario Benedetti con nuestro libro, ¿sí? Puesto. En nuestra oficina regía el mismo presupuesto desde el año 1920 y tantos, o sea, desde una época en que la mayoría de nosotros estábamos luchando con la geografía y con los quebrados. Sin embargo, el jefe se acordaba del acontecimiento y a veces, cuando el trabajo disminuía, se sentaba familiarmente sobre uno de nuestros escritorios y así, con las piernas colgantes que mostraban después del pantalón unos inmaculados calcetines blancos, nos relataba con su vieja emoción y las 598 palabras de costumbre el lejano y magnífico día en que su jefe, él era entonces oficial primero, le había palmeado el hombro y le había dicho: muchacho, tenemos presupuesto nuevo, con la sonrisa amplia y satisfecha del que ya ha calculado cuántas camisas podrá comprar con el aumento. Un nuevo presupuesto es la ambición máxima de una oficina pública. Nosotros sabíamos que otras dependencias de personal más numeroso que la nuestra habían obtenido presupuesto cada 2 o 3 años y las mirábamos desde nuestra pequeña isla administrativa con la misma desesperada resignación con que Robinson veía desfilar los barcos por el horizonte, sabiendo que era tan inútil hacer señales como sentir envidia. Nuestra envidia o nuestras señales hubieran servido de poco, pues ni en los mejores tiempos pasamos de 9 empleados y era lógico que nadie se preocupara de una oficina así de reducida. Como sabíamos que nada ni nadie en el mundo mejoraría nuestros gajes, limitábamos nuestra esperanza a una progresiva reducción de las salidas y en base a un cooperativismo harto elemental, lo habíamos logrado en buena parte. Yo, por ejemplo, pagaba la yerba, el auxiliar primero el té de la tarde, el auxiliar segundo el azúcar, las tostadas el oficial primero y el oficial segundo la manteca. Las 2 dactilógrafas y el portero estaban exonerados, pero el jefe, como ganaba un poco más, pagaba el diario que leíamos todos. Nuestras diversiones particulares se habían también achicado al mínimo. Íbamos al cine una vez por mes, teniendo buen cuidado de ver todos diferentes películas, de modo que, relatándolas luego en la oficina, estuviéramos al tanto de lo que se estrenaba. Habíamos fomentado el culto de juegos de atención, tales como las damas y el ajedrez, que costaban poco y mantenían el tiempo sin bostezos. Jugábamos de 5 a 6 cuando ya era imposible que llegaran nuevos expedientes, ya que el letrero de la ventanilla advertía que después de las 5 no se recibían asuntos. Tantas veces lo habíamos leído que al final no sabíamos quién lo había inventado, ni siquiera qué concepto respondía exactamente a la palabra asunto. A veces alguien venía y preguntaba el número de su asunto. Nosotros le dábamos el del expediente y el hombre se iba satisfecho.
de modo que un asunto podía ser, por ejemplo, un expediente. En realidad, la vida que pasábamos allí no era mala. De vez en cuando el jefe se creía en la obligación de mostrarnos las ventajas de la administración pública sobre el comercio, y algunos de nosotros pensábamos que ya era un poco tarde para que opinara diferente. Uno de sus argumentos era la seguridad de que no nos dejarían cesantes. Para que ello pudiera acontecer, era preciso que se reuniesen los senadores, y nosotros sabíamos que los senadores apenas si se reunían cuando tenían que interpelar a un ministro. De modo que por ese lado el jefe tenía razón, la seguridad existía. Claro que también existía la otra seguridad, la de que nunca tendríamos un aumento que nos permitiera comprar un sobretodo al contado. Pero el jefe, que tampoco podía comprarlo, consideraba que no era ese el momento de ponerse a criticar su empleo ni tampoco el nuestro. Y como siempre, tenía razón. Esa paz ya resuelta y casi definitiva que pesaba en nuestra oficina, dejándonos conformes con nuestro pequeño destino y un poco torpes debido a nuestra falta de insomnios, se vio un día alterada por la noticia que trajo el oficial segundo. Era sobrino de un oficial primero del ministerio y resulta que ese tío, dicho sea sin desprecio y con propiedad, había sabido que allí se hablaba de un presupuesto nuevo para nuestra oficina. Como en el primer momento no supimos quién o quiénes eran los que hablaban de nuestro presupuesto, sonreímos con la ironía de lujo que reservábamos para algunas ocasiones, como si el oficial segundo estuviera un poco loco o como si nosotros pensáramos que él nos tomaba por un poco tontos. Pero cuando nos agregó que, según el tío, el que había hablado de ello había sido el mismo secretario, o sea, el alma parens del ministerio, sentimos de pronto que en nuestras vidas de 70 pesos algo estaba cambiando, como si una mano invisible hubiera apretado al fin aquellas de nuestras tuercas que se hallaba floja, como si nos hubieran sacudido a bofetadas toda la conformidad y toda la resignación. En mi caso particular, lo primero que se me ocurrió pensar y decir fue lapicera Fuente. Hasta ese momento yo no había sabido que quería comprar una lapicera Fuente, pero cuando el oficial segundo abrió con su noticia ese enorme futuro que apareja toda posibilidad, por mínima que sea, enseguida extraje de no sé qué sótano de mis deseos una lapicera de color negro con capuchón de plata y con mi nombre inscrito. Sabe Dios en qué tiempos se había enraizado en mí. Vi y oí además cómo el auxiliar primero hablaba de una bicicleta y el jefe contemplaba distraídamente el taco desviado de sus zapatos y una de las dactilógrafas despreciaba cariñosamente su cartera del último lustro. Vi y oí además cómo todos nos pusimos de inmediato a intercambiar nuestros proyectos, sin importarnos realmente nada lo que el otro decía, pero necesitando hallar un escape a tanta contenida e ignorada ilusión. Vi y oí además cómo todos decidimos festejar la buena nueva, financiando con el rubro de reservas una excepcional tarde de bizcochos. Eso, los bizcochos, fue el paso primero. Luego siguió el par de zapatos que se compró el jefe. A los zapatos del jefe mi lapicera adquirida a pagar en 10 cuotas y a mi lapicera el sobretodo del oficial segundo, la cartera de la primera dactilógrafa, la bicicleta del auxiliar primero. Al mes y medio todos estábamos empeñados y en angustia. El oficial segundo había traído más noticias. Primeramente, que el presupuesto estaba informe de la Secretaría del Ministerio. Después que no era en Secretaría, era en Contaduría. Pero el jefe de Contaduría estaba enfermo y era preciso conocer su opinión. Todos nos preocupábamos por la salud de ese jefe del que solo sabíamos que se llamaba Eugenio y que tenía a estudio nuestro presupuesto. Hubiéramos querido obtener hasta un boletín diario de su salud, pero solo teníamos derecho a las noticias desalentadoras
del tío de nuestro oficial segundo. El jefe de contaduría seguía peor. Vivimos una tristeza tan larga por la enfermedad de ese funcionario que el día de su muerte sentimos, como los deudos de un asmático grave, una especie de alivio al no tener que preocuparnos más de él. En realidad, nos pusimos egoístamente alegres, porque esto significaba la posibilidad de que llenaran la vacante y nombraran otro jefe que estudiara al fin nuestro presupuesto. A los 4 meses de la muerte de don Eugenio, nombraron otro jefe de contaduría. Esa tarde suspendimos la partida de ajedrez, el mate y el trámite administrativo. El jefe se puso a tararear un aria de Aída y nosotros nos quedamos por eso y por todo tan nerviosos que tuvimos que salir un rato a mirar las vidrieras. A la vuelta nos esperaba una emoción. El tío había informado que nuestro presupuesto no había estado nunca a estudio de la contaduría. Había sido un error. En realidad no había salido de la secretaría. Esto significaba un considerable oscurecimiento de nuestro panorama. Si el presupuesto a estudio hubiera estado en contaduría, no nos habríamos alarmado. Después de todo, nosotros sabíamos que hasta el momento no se había estudiado debido a la enfermedad del jefe. Pero si había estado realmente en secretaría, en la que el secretario, su jefe supremo, gozaba de perfecta salud, la demora no se debía a nada y podía convertirse en demora sin fin. Allí comenzó la etapa crítica del desaliento. A primera hora nos mirábamos todos con la interrogante desesperanzada de costumbre. Al principio todavía preguntábamos, ¿saben algo? Luego optamos por decir, ¿y? Y terminamos finalmente por hacer la pregunta con las cejas. Nadie sabía nada. Cuando alguien sabía algo, era que el presupuesto todavía estaba a estudio de la Secretaría. A los 8 meses de la noticia primera, hacía ya 2 que mi lapicera no funcionaba. El auxiliar primero se había roto una costilla gracias a la bicicleta. Un judío era el actual propietario de los libros que había comprado el auxiliar segundo. El reloj del oficial primero atrasaba 1/4 de hora por jornada. Los zapatos del jefe tenían 2 medias suelas, una cosida y otra clavada, y el sobretodo del oficial segundo tenía las solapas gastadas y erectas como 2 alitas de equivocación. Una vez supimos que el ministro había preguntado por el presupuesto. A la semana informó secretaría. Nosotros queríamos saber qué decía el informe, pero el tío no pudo averiguarlo porque era estrictamente confidencial. Pensamos que eso era sencillamente una estupidez, porque nosotros, a todos aquellos expedientes que traían una tarjeta en el ángulo superior con leyendas tales como muy urgente, trámite preferencial o estrictamente reservado, los tratábamos en igualdad de condiciones que a los otros. Pero por lo visto en el ministerio no eran del mismo parecer. Otra vez supimos que el ministro había hablado del presupuesto con el secretario. Como a las conversaciones no se les ponía ninguna tarjeta especial, el tío pudo enterarse y enterarnos de que el ministro estaba de acuerdo. ¿Con qué y con quién estaba de acuerdo? Cuando el tío quiso averiguar esto último, el ministro ya no estaba de acuerdo. Entonces, sin otra explicación, comprendimos que antes había estado de acuerdo con nosotros. Otra vez supimos que el presupuesto había sido reformado. Lo iban a tratar en la sesión del próximo viernes, pero a los 14 viernes que siguieron a ese próximo, el presupuesto no había sido tratado. Entonces empezamos a vigilar las fechas de las próximas sesiones y cada sábado nos decíamos, bueno, ahora será hasta el viernes, veremos qué pasa entonces. Llegaba el viernes y no pasaba nada. Y el sábado nos decíamos, bueno, será hasta el viernes, veremos qué pasa entonces. Y no pasaba nada, y no pasaba nunca nada de nada. Yo estaba ya demasiado empeñado para permanecer impasible, porque la lapicera me había estropeado el ritmo económico y desde entonces yo no había podido recuperar mi equilibrio. Por eso fue que se me ocurrió que podíamos visitar al ministro. Durante varias tardes estuvimos ensayando la entrevista. El oficial primero hacía de ministro y el jefe,
que había sido designado por aclamación para hablar en nombre de todos, le presentaba nuestro reclamo. Cuando estuvimos conformes con el ensayo, pedimos audiencia en el ministerio y nos la concedieron para el jueves. El jueves dejamos pues en la oficina a una de las dactilógrafas y al portero, y los demás nos fuimos a conversar con el ministro. Conversar con el ministro no es lo mismo que conversar con otra persona. Para conversar con el ministro hay que esperar 2 horas y media y a veces ocurre, como nos pasó precisamente a nosotros, que ni al cabo de esas 2 horas y media se puede conversar con el ministro. Solo llegamos a presencia del secretario, quien tomó nota de las palabras del jefe, muy inferiores al peor de los ensayos en los que nadie tartamudeaba, y volvió con la respuesta del ministro de que se trataría nuestro presupuesto en la sesión del día siguiente. Cuando, relativamente satisfechos, salíamos del ministerio, vimos que un auto se detenía en la puerta y que de él bajaba el ministro. Nos pareció un poco extraño que el secretario nos hubiera traído la respuesta personal del ministro sin que éste estuviera presente. Pero en realidad nos convenía más confiar un poco y todos asentimos con satisfacción y desahogo cuando el jefe opinó que el secretario seguramente habría consultado al ministro por teléfono. Al otro día, a las 5 de la tarde, estábamos bastante nerviosos. Las 5 de la tarde era la hora que nos habían dado para preguntar. Habíamos trabajado muy poco, estábamos demasiado inquietos como para que las cosas no salieran bien. Nadie decía nada. El jefe ni siquiera tarareaba su aria. Dejamos pasar 6 minutos de estricta prudencia. Luego el jefe discó el número que todos sabíamos de memoria y pidió con el secretario. La conversación duró muy poco. Entre los varios sí, sí, bueno, del jefe, se escuchaba el ronquido indistinto del otro. Cuando el jefe colgó el tubo, todos sabíamos la respuesta. Solo para confirmarla pusimos atención. Parece que hoy no tuvieron tiempo, pero dice el ministro que el presupuesto será tratado sin falta en la sesión del próximo viernes. Bien, chicos. Bueno, como pudieron observar, si pusieron atención, aquí evidentemente tenemos un tema que no escapa a lo que nos pasa hoy en día, que estamos todos inmersos, ¿verdad?, en un mundo en el que hay demasiada burocracia. Esa es la palabra. Para hacerles un resumen de lo que se trataba la historia, en el fondo vemos una oficina, ¿cierto?, pública, y les dicen que va a llegar tal vez un nuevo presupuesto. Esto quiere decir que van a aumentar las ganancias de estos personajes. Y ellos estaban inmersos en el ocio, ¿verdad?, porque tenían bastante seguridad de su empleo. Ellos no criticaban nada, eran muy conformistas, estaban totalmente resignados porque el trabajo era seguro. Sin embargo, esto se ve, ¿verdad?, altercado por una idea que tenía que ver con este aumento del presupuesto, ¿cierto? Pero el presupuesto pasaba por secretaría, después por contaduría, después el jefe se enfermó, ¿cierto? Después el jefe se murió, después pasaron 4 meses, llegó otro jefe y ellos seguían esperando con la ilusión de comprarse cosas como desde un reloj, un sobre todo que es una chaqueta, ¿cierto?, una bicicleta, una lapicera, pero nunca llegó el presupuesto. Pasó el tiempo, ¿cierto?, y decían que no, que el presupuesto era estrictamente confidencial. Pasaron 14 viernes sin que tuvieran respuesta de ese presupuesto hasta que fueron a hablar con el ministro, ¿cierto? Habían hasta ensayado cómo tratar con el ministro, lo hicieron esperar más de 2 horas y simplemente lo atendió un secretario que tomó nota, se supone que habló con él y con el ministro, volvió y les dijo que sí, que lo vamos a ver, ¿ya? Pero resulta que después descubrieron que el ministro nunca estuvo ahí. Entonces, evidentemente había ahí papeleo, como se dice en Chile, el trámite que te hacen hacer, ¿sí? Y
Y a todos nos pasa, y a todos alguna vez nos ha pasado esto. Que tenemos que hacer una tremenda fila, que nos dan una respuesta que no corresponde, ¿verdad? Bueno, en el caso entonces del presupuesto de Mario Benedetti, es el mundo de las oficinas, representado como esta realidad que yo les pedí en la clase pasada que dibujaran o que describieran, gris, rutinario, que enajena a los empleados, que lo hace estar en una monotonía constante. Y por eso hacer las cosas como a media, ¿cierto? Nosotros veíamos pobreza también en esos trabajadores, veíamos que tenían unas suelas gastadas, tenían la ropa, ¿verdad? Gastada, las carteras de la secretaria, etcétera. Esto antecedente entonces es una mirada crítica, chicos, de la literatura sobre, como les decía, la burocracia y los trabajos de la ciudad moderna, que también lo vimos en la literatura de Franz Kafka, que fue el autor del artista del trapecio. ¿Se acuerdan? Bueno, este autor lo trabajamos en la clase número 2, pero también hay otra historia del autor que se llama El Proceso. Y aquí hay un personaje que se llama Joseph K., que no, le dicen el señor K., que entra a una oficina y se escuchan ruidos de máquinas de escribir, se ve como la uniformidad, todo en estos como cubículos que ustedes pueden ver en la oficina, mucha disciplina y sumisión de parte de los trabajadores. Todos los trabajadores agachan la cabeza, le dicen sí al jefe a todo, ¿ya? Y esta en realidad es como una radiografía de nuestra sociedad actual. Bien, chicos, entonces, en las próximas clases ustedes me tienen que enviar las actividades de Profundiza la Lectura de la página 34. 34. Esta tarea va a ser evaluada, al igual que las anteriores, que yo he llevado registro de cada uno de los correos que me han llegado y tienen que mandar esto, puede ser en Word también si quieren, con la fecha, el título del texto, el presupuesto de Mario Benedetti, la página que estamos trabajando, copian la pregunta y la respuesta. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, por ejemplo, dice ¿qué estrategia de lectura empleaste? Necesito que ustedes lo vuelvan a leer. Tienen que darle una nueva lectura, subrayar, marcar, contestar las preguntas de durante la lectura, ir haciéndose esas preguntas, ¿verdad? Y puede ser también, a lo mejor utilizaron para identificar el conflicto o para hacer una secuencia de acciones, ¿sí? La pregunta número 2 dice, ¿qué acciones realizan cotidianamente los empleados? Si ustedes se fijan, en su libro están divididas por habilidades las preguntas. La primera que dice localizar información significa que yo voy al texto y lo encuentro literal. Solamente tengo que buscar, localizar la información que me están pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, la pregunta número 3 también dice, según el jefe de la oficina, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en la administración pública? Aquí dice literal, según el jefe, el trabajar en la administración pública les da la seguridad de que no los echen. El narrador opina que es así, pero no sabe al mismo tiempo que nunca le subirán el sueldo. Y esto lo encontramos en el párrafo 6. Entonces, eso es localizar información. Volver al texto y buscar dónde encuentro esa pregunta. No obstante, en la habilidad que sigue es relacionar e interpretar, ¿verdad? Son preguntas que no están literales en el texto, que yo tengo que hacer eso, de conectar lo que yo ya sé con lo que está en el texto. Por ejemplo, ¿qué imagen del mundo de la administración pública comunica el relato? Lo mismo que vimos en la clase anterior y que lo volvemos a ver ahora. ¿Cómo describiría la actitud de los personajes? ¿Verdad? Yo les dije recién, son conformistas, también son cooperadores entre ellos, nos dicen que jugaban, uno llevaba la hierba mate, ¿verdad? Y así. Se relacionan porque tienen certeza que las condiciones laborales no van a cambiar. Son así, conformistas. Entonces también hay una pregunta que dice que es de causa. ¿Por qué se puede señalar que el presupuesto se discute en el ministerio? Y esto provoca el conflicto que enfrentan los personajes. Es la causa. ¿Por qué? ¿Por qué el presupuesto provoca el conflicto? La razón. ¿Ya?
Y acá viene la pregunta de la habilidad hoy día y de la estrategia también que trabajamos, que es la causa-consecuencia. Entonces me preguntan por las consecuencias que tiene para la historia la información sobre el nuevo presupuesto, la consecuencia que tienen los personajes, ¿verdad? Emerge la ilusión de una mejor vida, mayores posibilidades económicas, comienzan a dejar de lado el conformismo. ¿Y qué acontecimientos lo provoca esto? Que los empleados comienzan a gastar dinero como por adelantado, ilusionarse, ¿ya? Y también vemos que en el presupuesto los sucesos ocurren de manera lineal. Yo se los acabo de resumir recientemente. Entonces, chicos, en la actividad, y la más importante de la página, quiero que vayan a la página 35, son de reflexionar sobre el texto, porque ahí los relatos cobran sentido, ¿ya? Fíjense que dice cómo interpretas el hecho de que el narrador utilice la primera persona. ¿Por qué narra en primera persona plural en nosotros? ¿Ya? No me están preguntando qué tipo de narrador es, me están preguntando por qué utilizará este narrador. ¿Se fijan? No me están preguntando si es omnisciente, si es heterodiegético, no, eso no es el punto, es por qué el narrador está en esta persona gramatical, en nosotros, en plural. La pregunta 9, quiero que para responderla vayan a la página que sigue, que es el análisis de los personajes con respecto al nombre, acuérdense. Ninguno tiene nombre. ¿Por qué no tendrán nombre estos personajes? ¿Ya? Quiero que para la pregunta 9 vayan a la página que sigue. Bueno, vamos a responder hasta la pregunta 11, ¿sí? Entonces es importante que cuando ustedes estén en esta parte de las actividades, piensen qué preguntas formularon durante la lectura, qué hicieron para responderla, qué preguntas no pudieron responder mientras leían, o vayan comentándome, coméntenme al correo, para qué les sirvió poner en práctica la estrategia de lectura, qué sentido tiene que leamos a Benedetti, ¿sí? Y es recién ahí cuando las clases cobran, como les digo yo, sentido. Ya chicos, para finalizar, en las obras literarias de Benedetti se cuestionan entonces cómo los trabajos condicionan los hábitos, los deseos y pensamientos de las personas, poniendo en entredicho valores tan importantes como la dignidad y la libertad. Es importante considerar como antecedente biográfico que Benedetti, yo se los dije también, trabajó antes de dedicarse a la literatura como empleado público y contable de comercio, por lo que conocía entonces muy de cerca la realidad de la oficina retratada en sus obras. Por cierto, otros escritores y artistas también han propuesto sus visiones críticas sobre el trabajo, que es lo que nos compete en la unidad, y lo ven como un dispositivo de dominación, de control, de explotación, ¿ya? Por ejemplo, tenemos autores chilenos como Baldomero Lillo en Subterra, que nos muestra cómo era la vida de los trabajadores en Lota en una minera de carbón. Vimos a Franz Kafka en La Metamorfosis, que solamente un trabajador sirve cuando produce y después te abandonan. En cineastas también como Charles Chaplin en Tiempos Modernos, y también en escritoras chilenas, la que ganó el Premio Nacional de Literatura hace poquito, que se llama Yamel El Tit, que se llama En Mano de Obra, que es un libro del 2002. Ya chicos, para finalizar, les propongo entonces que vean otros ejemplos de la literatura, el cine, la música, la televisión, en que el trabajo, como les decía recién, es un dispositivo de dominación, de control y de explotación. Y que vayan pensando qué vamos a hacer nosotros por cambiar, qué vamos a hacer como sociedad para que esto no se repita, dejemos de ser burócratas. ¿Ya? Bien, pues chiquillos, que les vaya muy bien, un abrazo fraterno